solo mi 12:03, ahora sí formalmente ingresamos en la tercera hora del programa y les había adelantado que se venía la segunda entrevista del día de hoy. Su nombre es Ariel Basteiro, es ex embajador de argentino en Bolivia, actualmente presidente del astillero Río Santiago. Ariel, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo andamos? Muy bien, una alegría escucharte. Igualmente. Sí. Ariel, no sé si tenés una posición tomada, pero ¿cuál sería en todo caso tu opinión respecto del voto argentino en la ONU, que siguió la línea de lo que se conoce como el Grupo de Lima y que, bueno, rompió un poco justamente la línea abstencionista, por lo menos que tenía Argentina en relación a Venezuela? Sí, a ver, no es tan lineal como se generó el debate en la última semana. No haber votado o haber votado como se votó no es encolumnarse con Bolsonaro o con Piñera, quizás sí más con los países europeos que forman parte de un grupo que se construyó para fortalecer o afianzar o ayudar a afianzar la democracia y la institucionalidad en Venezuela. El otro tema es que con todo lo que tenía el informe Bachelet, que es muy discutible por la subjetividad con la cual se marcan violaciones de derechos humanos en Venezuela y no en lo demás, en el resto del mundo, lo importante del informe Bachelet, lo rescatable del informe Bachelet, es que plantea que la salida tiene que ser institucional, que tiene que ayudarse y promover la elección de diciembre y que la oposición participe, hecho que la oposición en los últimos años nunca quiso participar de los procesos electorales en Venezuela por dos motivos: uno, porque pierde si se presenta; segundo, porque de esa manera no reconoce o tiene plafón como para reclamar falta de democracia. Ese es un punto muy importante, porque la otra alternativa es la que plantean el grupo de Panamá y Estados Unidos fundamentalmente, que es lisa y llanamente el reconocimiento de Guaidó y la posible invasión incluso o intervención externa en la situación venezolana, lo cual se sigue reivindicando obviamente como necesidad autodeterminación, y el informe Bachelet lo deja claro, con lo cual el informe Bachelet no es algo que Venezuela se oponga abiertamente. Puede ser que le guste más, menos, que le digan que hay violaciones de derechos humanos, pero en el trasfondo de el después del informe ayuda al objetivo que también tiene el gobierno Maduro, que es que haya elecciones, que se participe y el que gana es el que manda, algo que la oposición, vuelvo a repetir, la oposición de derecha venezolana no quiere. Ahora, si me preguntan, sí, obviamente hubiese sido mejor votar con México, abstenerse con México, principalmente para también con México empezar a conformar un frente común latinoamericano, que, teniendo en cuenta que es México y Argentina, dos países con mucho peso dentro del organigrama de Latinoamérica, hubiese o ayuda a planificar para adelante, digamos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, creo que tampoco hay que regarse la vestidura por esto y esperar que los acontecimientos hablen por sí mismos. Sí, además digo, vale la aclaración, porque yo había escuchado en varios lados que con este voto Argentina estaba, digamos, casi era cómplice de una futura intervención militar sobre Venezuela. Entonces me parece que viene bien lo que vos mencionás, Ariel. Ahora te pregunto, porque la semana que viene va a haber elecciones en Bolivia. Vos fuiste embajador allí, conocés muy bien lo que, digamos, lo que allí sucede. Pero antes de eso, digamos, ¿qué análisis haces vos del proceso digamos, que comenzó con la interrupción del gobierno de Evo Morales hasta acá? ¿Qué pasó?
Pasó algo que temo que pueda volver a pasar. Evo, toda vez que ganó las elecciones anteriores, la del 2015, la del 2010, la del 2005, lo ganó con una diferencia tan abismal que no le daba margen a la oposición, a la derecha boliviana, a objetarla o a discutirla. Evo ganó con el 62% en el 2015, con el 65 casi en el 2010 y con el 54 en el 2005, con 40 puntos de diferencia sobre los segundos siempre, ¿no? Lo cual no le daba margen a nadie de discutir nada. La única vez que la diferencia fue ajustada fue una diferencia importante, no más de 10 puntos, 12 puntos. En la elección de octubre Evo le gana a Mesa, Carlos Mesa. 46, 47 puntos casi sacó el MAS, 34, 35 sacó Mesa. Pero al no llegar al 50%, al tener del otro lado un 50% posible de la población, terminó siendo un elemento que envalentonó a la derecha para generar un golpe militar liso y llano que llevó a Bolivia a un retraso de los 14 años, 13 años que Evo hizo avanzar a Bolivia en todos sus números de la macro y microeconomía y en la capacidad de participación social de los sectores que históricamente habían estado postergados y de infraestructura y de avances que fueron reconocidos por el mundo, digamos, ¿no? Manejo del control de los bienes, de sus riquezas estratégicas como el gas, el petróleo y el litio. Y ese también pudo haber sido un elemento que generó o incentivó o ayudó a que se hiciera ese golpe militar. Está claro que los Estados Unidos, cada vez que pueden, intervienen en países donde tienen algún interés, donde han puesto su ojo y con específicamente algún interés. Y el litio no es cosa menor. El litio es el mineral del futuro. Bolivia tiene el 70% de las reservas mundiales de litio. Hay un triángulo que se da en el norte argentino, el norte chileno y Bolivia, que tienen el 85-90% del litio del mundo, pero de ese 90% el 70% lo tiene Bolivia. Con lo cual creo que también ese pudo haber sido un disparador, al margen de que la derecha, vuelvo a repetir, una vez que vio una endijita como para poder terminar con un proceso político que a la derecha, al blanco oligarca boliviano, le molestaba de sobremanera que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hubiera mujeres de pollera, hombres de sombrero, que se representasen prácticamente todas las naciones que conforman el Estado plurinacional, naciones indígenas, y que los indígenas y los campesinos tuvieran participación efectiva y muy importante en los gabinetes ministeriales. Evo convocó o llevó adelante en Bolivia no tan solo una revolución económica, no tan solo una revolución política, sino también una revolución social. Y eso los sectores reaccionarios nunca se lo bancaron, lo tenían que aceptar por lo que dije antes, porque el nivel de apoyo era impresionante, era casi imposible de revertir. Cuando tuvieron ahí a penitas, por más que el triunfo de Evo en octubre pasado había cumplimentado lo que dice la Constitución, ¿no? Más de 10 puntos de diferencia, sobrepasando el 40. Sí. Así que creo que ese fue la antesala. Ahora estamos yendo a un proceso que sigue teniendo las mismas dificultades que estuvo en ese proceso del 2019, ¿no? Los números hablan de un triunfo muy ajustado, sí. Con suerte, llevar 10 puntos de diferencia, sobrepasar los 40, es lo que hoy indican las encuestas, y yo no sé si eso alcanza, más allá que sí cumplimentaría la situación administrativa y constitucional. Me parece que la derecha en Bolivia va a querer forzar una segunda vuelta porque sabe que en esa segunda vuelta puede llegar a ganarla. Eso también es una
una realidad. Salvo que las encuestas no midan y no digan todo lo que realmente tiene de característica la sociedad boliviana, que es, bueno, fundamentalmente estas encuestas están hechas en zonas urbanas. Bolivia es el país de Latinoamérica con mayor población rural. Las poblaciones rurales no están medidas en esas encuestas. Por eso que esos 8 o 10 puntos que tiene hoy Arce de diferencia pueda extenderse un poco más y ahí empezar a dibujar un triunfo real, concreto y indiscutible. Ariel, te pregunto, mencionaste justamente la figura de Arce, que es el candidato del MAS, y te pregunto la relación entre Arce y Evo, y a su vez, ¿cuál es hoy la función de Evo? Yo veía, por ejemplo, algunas publicidades de campaña de Arce, no aparece Evo, obviamente sí aparece la figura del MAS, Evo no aparece. ¿Esto es buscado? ¿Se plantea a un Evo ya afuera del escenario político o interviniendo directamente? ¿Cómo lo ves vos? Sí, un poco pasa eso. Evo oficialmente es el jefe de campaña del MAS. Hoy, ante la cercanía de la fecha y por propias mediciones que se hacen y análisis que pueden ser reales, no sé, no estoy en Bolivia como para determinarlo, si bien hoy estoy hablando con un periodista argentino que está en Bolivia y me decía que la grieta argentina hay que duplicarla o hay que multiplicarla por 10 en Bolivia, que puede ser que esto sea así. Lo concreto y lo real es que el voto duro del MAS va a votar a Arce, esté Evo activo en la campaña o no lo esté. En cambio el voto que hay que ganar, el de la clase media, el que puede votar a Arce, que tiene un perfil muy de clase media, un intelectual, un académico de La Paz, que fue ministro de Economía durante 13 de los 14 años prácticamente, solamente tuvo un par de meses fuera del cargo por una cuestión médica. Quizás eso hace que en los últimos tiempos la figura de Evo perdón, no estuvo en el primer plano, porque se está tratando, supongo yo, de ganar el voto indeciso. Es una estrategia electoral que es entendible y está bien hacerla, digamos, ¿no? Por lo que dije, el voto duro está garantizado, así que no hace falta incentivar a aquel que no quiere ni a Mesa ni a Camacho y que tiene algún nivel de simpatía por los años de gobierno de Evo. No le molesta votar esté o no esté Evo. En cambio, al que es el voto indeciso, que puede ser influyente, muy influyente, hay un 10% más o menos de votos indecisos todavía, con que de ese 10% el MAS recoja 2, 3%, le alcanza para ganar la elección, por eso que se entiende la estrategia. Ariel, aparte de aclarar que Evo estuvo tan satanizado, estuvo tan criticado, lo han puesto en un lugar que obviamente se hace difícil discutir en una campaña, si no nos ponemos a discutir. Yo digo esto en el criterio, supongo yo, de los que arman la campaña del MAS y del propio Arce y de Choquehuanca. Si no, tiene que estar discutiendo a Evo, claro, en vez de poder hablar de los proyectos que tienen para Bolivia. Claro. No, te iba a hacer la última, preguntarte por tu trabajo actual en el astillero Río Santiago. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cuáles son los desafíos que tenés? ¿Con qué te encontraste y qué proyectás? A ver, nos encontramos con un astillero completamente parado, inmovilizado, con falta de inversión de muchos años, no tan solo de los últimos 4 del gobierno de Cambiemos, donde ahí, bueno, ya llegó a lo absoluto, digamos, ¿no? Asumimos si no había presupuesto para el 2019, la anterior gestión ni se molestó en armar un presupuesto para cubrir los gastos de funcionamiento. Esto quiere decir pagar el agua, la luz y los servicios mínimos indispensables. A partir de esto, obviamente que no había ningún tipo de material, insumos básicos para la industria naval, como es gas para poder soldar,
oxígeno para poder soldar, como prácticamente todas las maquinarias paradas, y tras esto caídos los convenios de las construcciones más importantes que esperan hoy aún en grada, los 2 barcos venezolanos y los barcos de la Armada. Con lo cual, ¿qué hicimos? Desde que llegamos, volvimos a partir del mandato que tuvimos de Axel, del gobernador, el astillero depende de la provincia de Buenos Aires, poner en clave productiva ese astillero, así que volvimos a volver a recuperar fondos, a reclamar fondos para poner esto en funcionamiento, pagar deudas a cada santo una vela se le debía, así que hubo que volver a actualizar proveedores, porque si no, no se puede trabajar. Fundamentalmente estamos cerrando con los trabajadores un viejo reclamo que tienen del 2017, 2018, para provocar un conflicto. El gobierno de Cambiemos sacó 2 adicionales que modificaron e impactaron muy fuerte en el salario de los trabajadores, que provocó paros, que provocó una lucha emblemática de los trabajadores del astillero. Ahora estamos tratando de cumplir con el derecho que tienen los trabajadores de recuperar esa parte salarial que se les quitó, y pudimos restablecer los contratos con Venezuela y con la Armada, que no fue fácil porque en el caso de Venezuela los contratos estaban judicializados, había comenzado por parte de Venezuela un proceso de judicialización, toda vez que Venezuela fue los delegados que normalmente cuando hay una construcción de este tipo están haciendo supervisión de los trabajos que se vean adelante, fueron echados del astillero por la gestión de Cambiemos, y se les advirtió y hicieron todo para que el contrato se cayera. Por suerte no tuvieron tiempo, no les alcanzó el tiempo con el voto del 2019 a favor de Alberto y de Axel y de Cristina, y hoy estamos nuevamente con los contratos ya vigentes, cerrados, acordados, para empezar a trabajar. De hecho, en el barco, en el Eva Perón, se empieza a trabajar esta semana con la compra de compresores que estaban destruidos completamente, con lo cual tuvimos que comprar compresores para poder hacer trabajos específicos en el barco, en el Eva Perón, y también la semana que viene, en 10 días, se empiezan los trabajos en los barcos de la Armada, al margen de tener un montón de proyectos que nos tengan prácticamente proyectos de construcción naval y proyectos de construcción metalmecánica, que va a hacer que la fábrica esté con pleno empleo absoluto, con plena actividad, en cuanto esto empiece a empezar a funcionar, ¿no? Bueno, son buenas noticias entonces. Ariel, te mando un abrazo grande. Dale, un abrazo y hasta la vuelta. Escuchamos a Ariel Basteiro, ex embajador en Bolivia y actual presidente del astillero Río Santiago. Vamos a escuchar una nueva canción y ya llega García Márquez, Agenda Cultural. Todo esto en No Estoy Solo.